Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Gracias por la invitación. Matías es oftalmólogo, así que nos va a contar exactamente qué hacemos, qué cuidados tenemos con nuestros ojos en el verano, más allá del sol, agua con cloro de las piletas, el agua con sal del mar. Sí, es muy importante esta etapa del año porque se dan dos factores fundamentales. Uno está más relajado y tiene menos conciencia de lo que puede pasar con el sol. Y dos, no menor, que estamos viendo una tendencia, pese a que hay una resolución de ANMAT, de estos anteojos que se venden sin los filtros proporcionados por el oftalmólogo y luego avalados por las ópticas generalizadas. Lo más importante entonces iría en rango de escala, es tener un buen anteojo con buenos filtros para el sol. ¿Qué pasa si compras un anteojo de estos en la playa que estábamos viendo recién, que difícilmente tengan los filtros y tengan todos los controles? ¿Qué puede pasarte? Definitivamente es mejor usar nada que usar ese tipo de anteojos. Bueno, ¿por qué? Sí. Porque lo que hace ese tipo de anteojos sin filtros es bajar la luminosidad, nuestras pupilas, que es lo azul o celeste de cada uno o marrón, se dilatan porque tengo menos luz y entra el sol directo sin ningún tipo de filtro. Esto hace maculopatía, daño irreversible de la retina, alteraciones de la córnea, inflamaciones, o sea que es un cuadro que lo vemos en el consultorio seguido. Pero te preguntaba, pues yo no uso prácticamente anteojos oscuros, con lo cual yo estoy con el sol. ¿Es lo mismo que usar un mal anteojo? No, o sea, usar un mal anteojo es peor que no usar nada, ¿sí? Nuestro ojo tiene el cristalino, que es una fuente de disminución de la entrada de luz, y también tiene la pupila, que es como la cámara de foto que se va cerrando. No habría problema en no usar anteojos de sol si es que no molesta el sol. No es que por usar anteojos de sol nosotros nos vamos a prevenir. Sí en pacientes que están expuestos a ellos, como son los deportes extremos que reflejan el agua o en las camas solares. Esos son muy importantes y sí o sí los tienen que usar. La nieve también, ¿no? La nieve, por eso todo lo que sea deportes de agua o nieve, etcétera. Y sobre todo los pilotos de avión, y esto creo que te viene acá, porque están más expuestos y el sol que está en la altura... Y yo no uso. Bueno, hay que usarlos. Salió una regulación también de las Fuerzas Armadas americanas en los cuales no tener los filtros aumenta la probabilidad que en el tiempo tengas una maculopatía seca por la radiación que está arriba, que es mayor a la abajo, porque la radiación en el cielo es mucho menor porque en la Tierra la radiación la absorbe el suelo. Matías, entonces por eso es importante. Hay un informe de Cadioa, que es la Cámara de Ópticas, que plantea que hay 2 millones de anteojos de este tipo, truchos, entre comillas, que se están comercializando en la costa. Lo que te quería preguntar es, ¿han llegado casos puntuales específicos y cuáles son las experiencias puntuales de gente que ha usado este tipo de anteojos y que después vino con problemas de visión? Sí, 100%. El problema de estos anteojos es, repito, no filtran las luces dañinas para el ojo. Y más aún si reflejan en el agua, es mucho peor en el mar. Entonces, esto hace que sea una combinación de factores que hace que entre más luz al ojo, porque repito, si yo pongo ahora, apagamos las luces del estudio, nuestras pupilas se dilatan, es igual. Yo pongo un anteojo oscuro acá y las luces que tenemos acá me penetran mucho más en la retina y lo primero que se ve es un daño que se llama maculopatía solar. Está descrito, está en todos los libros de medicina y esto es lo que hay que evitar y estos anteojos lo producen. ¿Qué es maculopatía? Perdón. Maculopatía es muy buena pregunta. El ojo se comporta, tiene una córnea que es la parte de adelante, tiene el cristalino que es la parte del medio, después la retina que es la parte de atrás. La retina es una película fotográfica en donde yo capto todas las imágenes y por un nervio óptico las llevo al cerebro para interpretarlas. Bien. Parte de la retina se llama la mácula, que es el corazón del ojo donde se procesan todas las imágenes. Es donde entra directo la luz. La luz, al entrar a ese lugar, que es el área más sensible, produce una lastimadura de ese lugar y se altera el corazón del ojo y tengo una mancha central. Es decir, la maculopatía es sinónimo de mancha central. Las maculopatías hay de mucho tipo. Maculopatía relacionada en la edad, que se da en pacientes un poquito más grandes, maculopatía relacionada a diabetes, pero en este caso se llama maculopatía solar porque se ve en pacientes, los primeros que se vieron fue en pacientes soldadores que no usaban protección. Claro. Es igual. Es cuando, ¿viste cuando vos estás expuesto a mucha luz y después entras a un lugar y no ves o ves como que, no sé, que como que tenés cosas adelante? Sí, lo que se ve es que eso es una sobreexposición de los fotorreceptores que uno tiene que se van cansando de alguna forma de tanto estar con la luz.
Pero es muy importante, y más con las pupilas dilatadas, y se ve mucho en pacientes que después de una noche larga, con algunas sustancias que le hacen dilatar la pupila, van a la mañana y van a ver la salida del sol. La salida del sol con la pupila dilatada se llama sun gazing y está en los libros como una causa de maculopatía, que es la lesión de la retina, que es el órgano fundamental. Sin una retina bien, el ojo no ve. Ahora, ¿es reversible? No, ¿O es irreversible? ese es el gran problema. Es un daño irreversible. Todo eso es el problema. Toda maculopatía, cuando se presenta, lo máximo que podemos hacer nosotros como oftalmólogos es que no siga empeorando. Por ende, uno no sabe cuando es joven o cuando está en la etapa media de la vida lo que puede pasar, pero entre los 65 y 70 años todo esto se acelera si es que no usamos los filtros acordes en tiempo y forma cuando estamos expuestos. ¿Hay que abrir los ojos debajo del agua o no? Esa es una buena pregunta y todo depende del pH del agua y de cómo esté sanitizado. No hay ningún inconveniente en las piletas que están bien, con un pH correcto, que se tengan la bioquímica, digamos que los bioquímicos vean que está bien, no hay ningún problema. El gran problema aquí viene con los usuarios de lentes de contacto que abren los ojos abajo del agua. Lo perdés. Algunos no lo pierden, pero sí el lente de contacto, si hay alguna bacteria o un hongo dando vueltas en el agua, se pega el lente de contacto y se hace una queratitis, una infección de la córnea que es bastante devastante. Entonces, lo importante es que se puede abrir los ojos sin ningún problema. El ojo tiene defensas, incluso lo peor que puede pasar es una queratitis cuando hay mucho cloro, que de hecho se ve mucho cuando va a las piletas y está el ácido muriático que le pusieron la noche anterior o el cloro. Eso no sería un problema, pero sí prohibido con lentes de contacto entrar a cualquier tipo de agua. Yo el otro día por no abrir los ojos me respeto la nariz. No sé. Unas antiparras pueden ser buenas. Igual viste que cuando uno se tira, en el fondo hay que, por una cuestión no hay que poner las manos adelante. Siempre, si no está con los ojos, las manos adelante. Claramente no soy medio lanza. Sí. Pero tampoco es que se me medio lámpara poner la mano Pero es verdad, adelante. digo, hay como, a mí particularmente me da como cierto, obviamente puedo abrir los ojos, nunca pasó nada grave, pero me da como cierto temor y cierta prudencia. Está bueno lo que vos decís de... Lo que pasa que, volviendo a eso, lleva tiempo, hay que ir al oftalmólogo, hay que ir al óptico, y uno está 29 de diciembre, se quiere ir de vacaciones, agarra los primeros anteojos, pero hay que saber que esto es desde pata corta, digamos. Lo que yo hago ahora va a repercutir en lo que pase en unos 5 años posteriores. La queratitis es una inflamación del primer tejido que está expuesto al aire nuestro. Ni bien yo tengo acá adelante, tengo un tejido transparente antes del iris, que es lo azul o lo marrón de cada uno, que nos protege, que es una circunferencia que nos protege. Y es muy común porque se da en pacientes que tienen el ojo seco, eso que da una sensación de cuerpo extraño, cuando te quemás con algún tipo de ácido, cuando le entra un poco de lavandina o un accidente doméstico, es lo primero que pasa, y duele mucho. ¿Por qué? Porque el epitelio de la córnea, que es la parte de adelante, el primer tejido, nos protege, pero cuando el epitelio se rompe, el estroma duele mucho y el oftalmólogo lo puede ver con una simple gotita que da fluorescencia. Es muy importante, es muy común y generalmente si el ojo no duele, si molesta o algo al oftalmólogo porque hay algo. ¿Y el agua con sal, digo, el mar? El mar no tiene ningún inconveniente, sería bueno no abrirlo. Obviamente te arde, no abrirlo. Pero no hay ningún problema. Hay algunos lugares que son endémicos de Acantamoeba, que es un germen que puede generar problemas en los ojos, pero eso se da generalmente en lentes de usuarios de lentes de contacto. También en Chicago se dio en el agua potable, pero todo se da en pacientes con usuarios de lente de contacto. Si no tengo lente de contacto y no abro los ojos con lente de contacto, que da una protección al inicio cuando no se van, no sería un problema barder, pero nada más. ¿En caso de la arena dentro del mar? Porque el mar en Argentina es muy oscuro también. Sí, puede entrar, se puede poner un colirio, pero repito, lo peor que puede pasar es que haga una erosión en la córnea, que es la primer parte del tejido, y da una úlcera. Duele y muchísimo. O sea, el ojo da dolor. Entonces, cualquier situación, lo bueno que tenemos es que duele. Si no duele, no ha pasado nada. Y si duele, puede ser que muchas veces, ¿cuál es el problema? Porque hay que ir al oftalmólogo. Porque la arena se pone en el párpado acá abajo o peor aún en el párpado de acá arriba y nosotros tenemos que vertir el párpado para sacar todo el cuerpo extraño que está ahí arriba, que si no lo sacamos mientras parpadeando va lastimando y llega una úlcera y cuando llega una úlcera se puede infectar y puede ser un problemón.
¿Cuál es la afección más frecuente o el problema más frecuente que encontrás por accidentes, digamos? Por accidentes Por domésticos. accidente me refiero a accidente porque se te metió algo en el ojo, por el tema del sol, digo, ¿qué es lo más habitual, la lesión más habitual? Lo más habitual es un cuerpo extraño que uno va caminando por la calle sin protección alguna y alguna ramita, algún ácaro entra y se mete en el ojo, y los días de viento son mucho peores. Eso es lo que más se ve banal de guardia. Después, por supuesto, están las conjuntivitis. Lo que puede pasar también es que un agua que no esté debidamente controlada por un bioquímico de las piletas puede hacer una conjuntivitis, por ejemplo, alérgica. Conjuntivitis no es siempre sinónimo de infección. La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, que es la parte blanca que tenemos acá. Y eso también es un gran problema, porque la conjuntivitis da ojo rojo, dolor, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir, son las queratitis por cuerpos extraños y las conjuntivitis alérgicas por el mal uso del agua y abrir los ojos en agua que no está del todo preparada. ¿Qué hacemos con esto? Lo usamos con precaución. Pero digo, esos anteojos que dicen para descansar la vista, para la PC, ¿sirven, no sirven? Muy bien, la pregunta también es excelente. Hay dos tipos de grandes divisiones. Tenemos anteojos sin ningún tipo de protección. Sí. Y hay anteojos con antirreflex y hay anteojos con filtro de luz azul. Entonces, las pantallas anteriores a lo que es esta nueva generación de cualquier tipo de marca de teléfonos o de pantallas, no tenían los filtros de luz azul. La luz azul era y es una patología o un patógeno para la retina y da maculopatía. Por ende, si uno puede poner un filtro de luz azul en el anteojo común y corriente, sería ideal. Y el antirreflex también, porque nos va a dar disminución. No uso, por ejemplo, una persona que no usa anteojos, vos podés usar anteojos, bueno, le agregás eso cuando haces los vídeos. No es necesario, si uno no necesita poner esto, no es que nos va a prevenir, pero sí alguien que está sufriendo picazón, ardor, ojo seco y que le molesta la luz, con un antirreflex y con filtro de luz azul mejora la sintomatología. No es que previene, lo que sí previene es los filtros VA, VB en gente expuesta y más si lo usamos mal. Básicamente es todo lo que está relacionado con el mal uso va a ser mal. Nosotros venimos preparados bien como seres humanos. El cristalino y el iris se cierra y cuando se cierra la luz no pasa. O sea, nosotros acá ahora que tenemos estos reflectores perfectos, estamos así con la pupila chiquitita, que es la parte marrón celeste, repito. Cuando baja la luz se abre y ese es el gran problema que vemos con estos lentes que no tienen los filtros truchos. Tengo dos preguntas más por lo menos. Una, una de Vanina es el anteojo ese que se usa a veces a la noche, que lo ves muchas veces incluso con gente que está manejando y se pone anteojos que son como amarillos de vidrio. Esa es buena y es la explicación, viene articulado con lo que dije antes. La luz hace que veamos mejor. ¿Por qué? Porque cierra la pupila, ¿sí? Entonces, al cerrar la pupila, enfocamos mucho mejor. A la noche, al no tener la luz, se dilata la pupila y tenemos lo que se llama glare, es decir, iluminosidad, encandilamiento. Esos anteojos que se usan a la noche, básicamente lo que hacen es disminuir la luminosidad, filtran la luminosidad y nos hacen que veamos mucho mejor calidad, no cantidad, porque cantidad tiene que estar medida, porque si uno tiene, por ejemplo, un -2 para usar, va a ver mal de día que de noche. Pero esos pacientes que ven bien de día y que le molesta luz, esos filtros lo que hacen es justamente eso, bajar la luminosidad mala y dejarla buena. ¿Por qué cuando no ves bien, de noche ves peor? O sea, yo, por ejemplo, yo estoy operado de la vista y de día me muevo sin problemas. De noche tengo que empezar a usar anteojos. Para manejar, por ejemplo, tengo que usar anteojos. En los pacientes operados... siento que veo menos. ¿Vos te operaste con la SIC o la SEC o un lente intraocular? No, no, con la SIC o la SEC. No tengo lente, no sé qué será, pero no tengo lente. Con un láser que se da generalmente, se da entre los 25 45 años, después hay que usar, puede ser 50 también, después hay que usar un lente intraocular para corregirlo. Eso queda un remanente, siempre un remanente a propósito, para la necesidad de no usar de lentes de cerca a los 40 por la presbicia. Ese remanente durante el día se ve compensado por la luz. Claro. La luz nos hace compensar ese remanente menos 0,50 que nosotros dejamos a nuestros pacientes para que no tengan la necesidad de usar un anteojo para leer, como no la tenés vos, por eso estás muy bien operado. Ahora, durante la noche, ese remanente, al dilatar la pupila y no tener la luz y no mejorar todo nuestro estímulo, hace que necesitemos sí o sí usar la graduación. Es muy común que nuestros pacientes nos digan,
durante el día veo perfecto, pero a la noche para manejar necesito un anteojito porque no veo bien los autos que vienen de frente. Perfecto. Yo tengo una más, una última. Una más, no. Te estoy matando. No, al contrario, es un placer. Dolor de cabeza. Realmente, porque viste, dolor de cabeza, ¿te da la vista? ¿Te produce dolor de cabeza? Sí. ¿Cuál es el por qué da el dolor de cabeza a la vista? Y los neurólogos lo primero que hacen antes de hacer unas imágenes como una resonancia o tomografía es ver si ese paciente, que generalmente son niños adolescentes, no necesita un anteojo. ¿Por qué? Porque hasta los 25 años yo compenso. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo necesito de verdad un -3 para ver de lejos. Mi organismo, porque es un organismo joven en etapa de crecimiento, hasta los 25 el ojo crece, por eso la cirugía que te hiciste vos hay que hacerla a partir de los 25, porque si no sigue creciendo. ¿Qué es lo que pasa? Al yo, con mi corta edad, compensarlo, esa compensación viene con un dolor de cabeza aparejado con una cefalea. Entonces, ¿cómo se hace esto? Uno va al consultorio de un oftalmólogo, se pone unas gotitas que se llaman ciclopentolato, que hace que el ojo se relaje y que no esté yo poniendo mi voluntad para esforzarme. Hago la medición con un autorrefractómetro y veo exactamente qué es lo que el paciente necesita. Por ende, el dolor de cabeza en pacientes jóvenes hasta la adolescencia, hasta los 25 años, no hay ninguna duda que puede ser una de las principales causas, es la necesidad del uso de anteojos. Y yo lo compenso porque cuando vienen los pacientes... Es lo impresionante que es del cuerpo humano, que puede compensar ese déficit que tiene cuando hasta es los joven. 25 años lo compensa, un -2, un +1,50, se compensan, pero viene aparejado con el esfuerzo, con el esfuerzo y da una cefalea. Entonces, hasta los 25 años se dan anteojos, no hay ningún problema. ¿Y cuál es la peor edad? Ya que estamos, ¿Para qué? Los 90. Donde empezás en la para todo para abajo. Los 40. En la vista. Es verdad, a los Yo 40, 44, por ejemplo. es verdad, a los 40, a los 40, Y sí. a los 40 empieza lo que muy bien decías, es la presbicia, la dificultad para ver de cerca. Supongamos que vemos perfecto de lejos, a los 40 en promedio empieza la dificultad para ver de cerca, que uno tiene que estirar el papel hasta que ya el brazo va al oftalmólogo, cuando el brazo no le da más. Primero te empieza a doler el brazo. O estiramos, vamos al traumatólogo para estirar el brazo o vamos al oftalmólogo para dar un anteojo. Sí, se pierde generalmente la medición son 30 centímetros. Después lo que hacen muchos es subir el cuerpo de letra. Claro. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Ves teléfonos con letras así en los mensajes? ¿Sabes quién hace eso? Andrés Sanguinetti tiene un Claro. periodista amigo. Las letras son gigantes. Los 40 decía entonces. Los 40 Ahí. es la etapa en donde uno empieza a... Los tejidos empiezan a hacerse más rígidos, empezamos a no tener esto que los chicos tienen, que estábamos hablando, que es la acomodación. Uno no acomoda más, no hay más foco ni zoom, y el foco y zoom lo dan los anteojos, sobre todo para cerca. Y después a los 50, 60 ya empieza un poquitito para lejos también. Debe ser una de las cosas más hereditarias, ¿no? Yo a mis hijos los liquidé con la miopía. Sí. Igual no es una relación estricta porque según las leyes genéticas no todos los pacientes miopes altos van a tener hijos miopes. Tiene que ver, hay un 25% de poder tener. Yo tengo muchos pacientes que tienen miopía magna, que se llama -20, -25, que los hijos, con todo lo que trae aparejado, desprendimiento de retina, hasta -6 es normal tener, -6, -7. Después de -6, -7 viene aparejado un montón de patología asociada a la miopía, que es un gran capítulo en la oftalmología. Pero lo que es -2, -3, -4, no pasa nada. Incluso muchos cuando empiezan la lectura, producen miopización. Generalmente se ven los chicos que van a la universidad, que empiezan a los 17, 18 a leer mucho de cerca. La lectura de cerca hace que se miopice. Por eso, hace mucho tiempo, decían que los que podían ver de cerca, los miopes eran más inteligentes que los no miopes. Era solamente que podían leer porque eran miopes. Perdón, mi papá siempre me decía, lee con luz, porque si lees con poca luz te puede afectar. ¿Eso es verdad o es un mito? Eso es verdad. La luz y para la lectura es perfecto, porque si no... los que tiene que ver con lo que es la poca luz hace que nosotros no focalicemos y hace una disminución de ese ejercicio que nosotros tenemos que tener para no perder y no depender de los anteojos. Por eso, volviendo a la pregunta, a los 40 cuando le decimos estira un poquitito más, porque una vez que se pone el anteojo no hay forma de sacárselo, uno se hace dependiente. No está mal, pero hasta tratamos de estirarlo hasta los 42, 43 o hasta que el paciente diga. No vamos a quedar ni más ya, Matías. No, al contrario, un placer. Muchas gracias. Cuando necesite.